Chicos, bienvenidos de nuevo a este canal. Quiero decirles que vamos a empezar con el segundo capítulo. Espero te agrade y quédate con nosotros. Comenzamos. Mis compañeros hablaron de los derechos humanos, así que esta vez te hablaremos de las corrientes filosóficas que están dentro de ellos. Así que quiero que te quedes con nosotros, son puntos muy importantes y empezaremos a hablar de más y más. Así que si tienes dudas, déjanoslo en los comentarios y te las resolvemos. Hablaremos de las corrientes de pensamiento que tienen los derechos humanos, o bien cómo comenzaron. Mis compañeros les van a explicar paso a paso, así que escuchemos el punto de vista de mi compañero Jesús, que es el que le trae una lluvia de ideas muy buena y sobre todo entendible para todos ustedes. Hola, ¿qué tal mis queridos televidentes? Yo soy Cocle Hernández, Roberto Jesús, su compañero, su amigo, su compinche. Y como se los prometí en el video anterior, hoy hablaremos sobre la historia de los derechos humanos. ¿Y ustedes sabían que el 10 de diciembre es el Día Mundial de la Declaración de Derechos Humanos? Ah, es un dato interesante. ¿Y también sabían que los derechos humanos se crearon después de la Segunda Guerra Mundial? Pero bueno, queridos televidentes, nuestra historia no data desde ahí, sino todavía data desde mucho más atrás, tal vez hasta antes de la década de Cristo. Ok, el primer hecho histórico que data desde 539 a.C. es sobre la conquista de Babilonia. El conquistador Ciro el Grande, así llamado, cuando conquista Babilonia deja ir en libertad a los esclavos, proclamando que exista la libertad religiosa. Esto lo hizo convertirse en el primer hombre proclamador de los derechos humanos. Y bueno, sus palabras fueron grabadas en un cilindro que más tarde se conoce como el cilindro de Ciro. Tiempo después, unos 1000 años después, en 1215, el rey de Inglaterra firma un documento en donde reconoce los derechos humanos de las personas. Se puede decir que esta es la primera carta magna. Bueno, mucho más tiempo después, vamos al otro lado del continente, en América, más o menos en 1776, en la independencia de América, en la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Ahí se proclaman los derechos naturales. En estos derechos naturales incluyen los derechos humanos. Y bueno, parte de estos derechos humanos incluyen el derecho a la libertad y a la vida. No nos vamos a ir después más lejos en el tiempo, más o menos unos 13 años, en 1789 para ser exactos, al otro lado del mundo, en el otro continente, en Europa. La Revolución Francesa se está llevando a cabo y en esta se toma la Declaración de Independencia y hace hincapié en estos dos derechos de la libertad y la vida, a que son derechos naturales, y posteriormente también se extiende a más derechos a los que ahorita actualmente conocemos. Y bueno, todo este acontecimiento se extiende en toda Europa, pero sabemos que con cada lucha, con cada conquista de pueblos, pues los derechos de los pueblos no son respetados. Posteriormente vamos con un personaje muy famoso, yo lo respeto mucho, a Mahatma Gandhi. Fue en 1915 donde proclamó los derechos de todas las personas, que todo el mundo tiene derecho, y hizo grandes protestas pacíficas, no usó la violencia. Y posteriormente pasamos a una fecha de mucha importancia para la humanidad, porque es la fecha en la que traemos más paz. En 1945 es el año en donde acaba la Segunda Guerra Mundial, específicamente el 2 de septiembre. Posteriormente se crea el 24 de octubre
la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU. Bueno, ya para finalizar con estos grandes hechos históricos de mucha importancia, me cabe decir que el 10 de diciembre de 1948 se organizó una asamblea en París. La ONU proclama oficialmente que existen los derechos humanos, los cuales deben ser valorados y respetados en todo el mundo. Y bueno, espero que les haya gustado. Lamentablemente en este siglo, en el siglo XXI, aunque existen 30 artículos que proclaman derechos humanos, derecho a la libertad, derecho a tener una nacionalidad, pues no se cumplen a la brevedad. Pero hay que hacer la lucha. Poco a poco vamos ganando terreno en esto de los derechos. Y bueno, nuevamente yo soy Waukle Hernández Roberto Jesús. Espero que les haya gustado y gracias por haberme acompañado. Hasta pronto. En el punto de vista anterior, espero que se le estén pasando muy bien, porque viene el comentario de mi compañera Cintia. Un punto de vista muy resumido, pero muy entendible para todo el público. Hola, espero te encuentres muy bien. Vamos a continuar hablando sobre los derechos humanos. El propósito de hoy va a ser tener una visión más clara, unos conceptos más fáciles para poder comprender más nuestros derechos humanos. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es que tú puedas promover lo que hoy aprendas, puedas tener noción de que esto nos protege y nos asegura el goce pleno a futuro y corto plazo. Esto recordemos que va a ser en las condiciones iguales. Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, los mismos valores, el mismo respeto que todos merecemos, ¿no? Es muy fundamental pues para todas las personas y no debemos de hacer discriminación alguna. Vamos a promover el respeto porque con el respeto se logran muchas cosas. Vamos a hacer una sociedad más igualitaria. Si recordamos, los derechos humanos han estado con nosotros durante muchos años, muchísimos. Sin embargo, anteriormente, cuando había esclavitud, cuando había más pues aprehensión a las personas, pues con un poco de menos dinero, pues no se les hacían válidos los derechos humanos. Sin embargo, ya estaban con nosotros. Pero gracias a que la sociedad cambió, tuvo otra mentalidad, nos ayudó a poder combatir esto, que es la aprehensión de la libertad de una persona. Hacerla menos, no darle respeto, no darles valores. Hacerla escoger entre te conviene y te conviene porque yo lo digo. Esas cosas, gracias a Dios, gracias a todas las personas, pues ya cambió. Entonces, ahora pueden ser más libres y pueden hacer una igualdad más racial. Bueno, si sabemos, los derechos humanos actualmente están clasificados y se van a clasificar en los derechos que van a ser civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos son los tipos en los que Wales ha estado pues clasificando para tener un mejor control. Recordemos que hay una protección que son para nuestros derechos y nos ayuda para tener los 3 principios básicos y para poder tener una protección. La ley nos protege nuestras opiniones, lo que somos, nuestra esencia. Es por eso que te invito a que recapacites y tengamos más noción por la importancia que son los derechos humanos, para que todos seamos iguales, para que seamos más libres de nuestros pensamientos. Si alguien expresa su opinión, déjalo ser, es su esencia, es como él piensa, todos pensamos diferente. Así que hay que dar lo mismo que nos gustaría recibir, siempre para bien, siempre positivo, y verás que tendrás algo mejor, que es el multiculturalismo, una mejor sociedad con más empleo en razonamiento, porque somos personas más razonables. Entonces esa es mi invitación. Te invito a que protejas tus derechos humanos, protejas los de los demás,
tengas la libertad de expresarte. Bien, espero que te haya gustado el comentario anterior porque ahorita como moderadora te voy a mostrar a mi compañera Pau. Trae un excelente punto de vista que sobre todo te va a encantar. Hay que añadir, no obstante, que no existe un único tipo de naturalismo ni de positivismo. Hablar de positivismo y naturalismo, sin mencionar las distintas corrientes dentro de cada una de las tendencias, el desarrollo o evolución de estas posturas a lo largo de la historia, así como los intentos de síntesis o de algunas propuestas, implica una simplificación excesiva. Durante la elaboración de la Declaración de los Derechos Humanos, en 1948 se produjeron acerca de estas cuestiones, optándose finalmente por no mencionar el tema en lo que estaba de acuerdo, que era la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas, y entonces no era impredecible justificar la fundamentación de esta protección, sino sencillamente proclamarlo. Cuando escuchamos o leemos noticias donde indican que en tal lugar del mundo a diario se viola la dignidad de las personas en diferentes circunstancias, lo primero que se imaginan estos seres humanos están siendo víctimas de abuso, injusticias, hambre, enfermedades, torturas, asesinato, padecen frío, entre otras. Y caemos en el concepto de que esa dignidad a que se hace referencia con mucha facilidad se adquiere a través de la vida diaria, o por lo menos lo relacionamos con el vivir diario de las sociedades. La dignidad es un valor inherente a todo ser humano que no termina por una decisión de otro ser humano. La dignidad no solo hay que verla desde el punto de vista de vivir diario, sino también de estos dos elementos básicos que lo sostienen, que son la libertad y la igualdad, ambas obtenidas con el nacimiento en el lugar y bajo cualquier circunstancia favorable o desfavorable. Otro siguiente punto de vista. ¿Adivina de quién? Sí, de mi compañera Damaris. Así que escuchémosla. Hoy vengo a hablarles sobre los derechos humanos. Mi nombre es Damaris Migda. Es decir, habíamos retomado anteriormente que los derechos humanos son todos aquellos que tenemos la oportunidad de tenerlos desde que estamos en existencia, es decir, estamos en el útero de nuestras madres hasta nuestra muerte. Es decir, los derechos humanos son todos aquellos que tenemos la oportunidad de tener como libertad de expresión, libertades de tener en este mundo o en este país, en este caso, la libertad de poder hacer lo que podamos o lo que quieramos sin importar qué, es decir, sin que violentemos alguna norma o algún derecho de otra persona, sin tener que, o sea, si tú en el momento en el que tú robas, matas, estás violentando la oportunidad o las obligaciones que tú también tienes con tu estado o país, porque así como todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de tener derechos, también tenemos la oportunidad y la obligación de cumplir con ciertos requisitos que nuestra nación nos lo pide, es decir, el tener un buen trabajo, ciertas reglas que nosotros y cada uno tenemos que cumplir, porque puesto a que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener derechos sin importar nuestro sexo, nuestra religión, nuestras creencias, nuestro gusto hacia otra persona, sin orientación sexual, no importa cómo sea, cuál sea, todos y a cada uno como ciudadanos tenemos la oportunidad y el derecho de tener libertades de expresiones sin ninguna u otra falta. Es decir, si a alguna persona le molesta o te impide que tú te expreses de forma correcta o dando a expresar tu idealismo, está violentando tus derechos humanos desde ese momento. Se hace expresar mediante instalaciones o mediante organizaciones que hacen y velan que se cumplan tus derechos humanos, dependiendo de la situación. Si tú como persona haces una marcha diciendo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que, no sé,
no se reporte ciertas cosas en la política. Ah, ok, tú haces una marcha o haces una petición en la cual tú dices, yo no estoy de acuerdo con esto, esos requisitos, y se hace un escrito en el cual tú puedes reclamar o argumentar que no te está gustando ciertas cosas. De esa forma estás expresando y dando a saber lo que para ti no te parece y estás expresando todo, como cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de expresar sin importar cuál sea la situación, ya que todos aquellos que tienden a tener alguna duda, alguna situación, tienen que expresarlas sin tener no sé, la preocupación de que eso no se haga caso o en ciertas situaciones sea violentada por la misma situación, ya que también de esa forma está sumamente prohibido que por ti hagas una expresión seas violentada por lo mismo. Al contrario, tiene que ser tomada tu argumento de forma clara, sin ningún problema. Entonces, el día que hoy aprendimos que no importa lo que pensemos, no importa la situación en la que podamos estar, sino más bien podemos expresarla sin importar cuál sea, sin que nosotros agravemos a otra persona, violentemos o faltemos al respeto a otra persona, porque de esa forma estaríamos violando nosotros sus derechos. Es decir, todos tenemos la oportunidad de expresar lo que sentimos y pensamos sin afectar a los demás. De igual forma, tenemos que cumplir con ciertas obligaciones que nosotros tenemos para otras personas o para nuestra nación. Gracias. Otro siguiente punto de vista. A lo largo de la historia ha habido un gran debate sobre la construcción y fundamentación de los derechos humanos entre dos corrientes filosóficas que vienen siendo el justnaturalismo y el positivismo. A continuación les diré de qué se trata cada uno. El positivismo afirma que solo es un derecho aquello que está escrito en un ordenamiento jurídico, por lo tanto, toda cosa que no esté escrita en él no se considera como derecho. En cambio, el justnaturalismo sostiene que el origen de los derechos humanos no reside en la ley positiva, sino que es una característica propia del ser humano, así como lo son sus religiones y sus costumbres. Además, debemos saber que los derechos humanos actualmente son considerados como derechos progresivos. Esto quiere decir que se van expandiendo por la aparición de nuevos derechos, ya que tenemos nuevas necesidades. En conclusión, te quiero decir que gracias por acompañarnos otra vez en este episodio. Espero que te esté gustando nuestra nueva temporada